Hola amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfoconsultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por disponer este tiempo para escucharnos. Este es un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente. Además, todos deseamos tener relaciones asertivas, un espíritu innovador, la fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el honor de presentarles un hombre que estoy conociendo, pero que es un compatriota, una persona que ha abierto sus brazos y su corazón para el mundo. Emilio Ari. Emilio, bienvenido a Conversaciones con Rocío Metén. Emilio, estás en Guatemala. Desde entonces y desde allí nos vas a contar acerca de quién es Emilio Arias desde el principio de su vida. Muchas gracias, Rocío. Ante todo, decirte que es para mí un enorme placer poder estar en este espacio y con el objetivo de que lo que conversemos hoy también sea de recibo para muchas personas y algunas de las experiencias que ha atravesado en mi vida, tanto las buenas como las no tan buenas, le sirvan a otros para poder aprovecharlos en su vida y darse cuenta de que al final del camino de todo se puede salir y siempre hay que soñar y nunca dejar de hacerlo. Realmente para mí es un gusto estar con vos y aquí estoy a tus órdenes. Emilio, muchísimas gracias. Sé que cada una de tus palabras van a llegar a una gran audiencia que nos sigue habla hispanos que están en todo el mundo como vos. Así es que bienvenido. Este hombre ha atravesado las fronteras de Costa Rica y ahorita está en Guatemala. Es nuestro embajador de Costa Rica en Guatemala y es un honor que nos representes tan maravillosamente, Emilio. Así es que para llegar a ese lugar y cumplir ese propósito, ¿quién es Emilio desde que nació? Ups. Bueno, vamos a ver. Mi historia es una historia interesante y te voy a contar algo. Es la primera vez que cuento esto públicamente, lo que te Qué voy a honor contar me ahorita. haces, qué honor. Muchísimas Porque, gracias. no, con gusto, porque realmente siento que es una buena oportunidad para mucha gente que en la vida ha pasado por esto y no ha encontrado quien le dé una palabra de aliento, quien le ayude a salir adelante, quien le ayude a entender su situación. Yo personalmente te cuento, Rocío, soy un hijo adoptivo. Mis padres, tuve el honor de tenerlos desde que nací prácticamente por medio de una adopción directa que se utilizaba ya por los años 70 y crecí en el hogar más maravilloso del mundo, diría yo. Realmente tuve el gran gusto de enamorarme de mis padres y ellos se enamoraron, estoy seguro, de mí y vivieron junto a mí, uno hasta hace pocos años, es alrededor de 6 años, y mi mamá hasta hace 3 años, y vivimos una vida felices. Y te cuento que realmente esto para mucha gente es complejo y cuando la gente dice, bueno, decir que yo soy un hijo adoptivo es complicado. Mm. Realmente sí, si no lo sabes manejar. Yo tuve la dicha de que mi mamá, desde que tenía yo alrededor de 9 años, me sentó a hablar con ella y me contó y me dijo claramente cuál era mi situación. Y a partir de ese momento, yo aprendí y entendí que venía al mundo a cumplir una misión y que los estereotipos que normalmente existen alrededor de las personas que son producto de una adopción o que viven en el mundo producto de una adopción, hay que
romperlos, hay que superarlos. Y eso te cuento que cuando niño me hacía obligarme mucho. Mm, Yo me obligaba por ser el mejor estudiante, me obligaba por ser cuadro de honor, me obligaba porque cuando yo llegara a la escuela, de la escuela, a la escuela, perdón, fuera un buen estudiante, pero cuando en la casa tenía que hacer las tareas, mi mamá no se preocupara de eso, sino que yo prácticamente me las ingeniaba solo, porque yo sentía, te lo confieso originalmente, que yo tenía que demostrarles a ellos que la elección de haberme adoptado era una buena elección. mm, Entonces, eso originalmente fue un peso complejo que enfrenté mm, y también el peso de una sociedad a veces ingrata. No falta quien te encontres que te diga, un compañero, tal vez sin ninguna mala intención, te dice, es que mi mamá me contó que vos no eras hijo de tus papás. ujú, Y es enfrentarse a eso en la niñez no es fácil, no ujú. es fácil. Conforme fui creciendo y pasando a la adolescencia, eso fue cambiando y yo fui entendiendo que yo no hacía las cosas bien y que yo no me esforzaba por ser el mejor hijo, por que mis papás entendieran que había sido una buena elección adoptarme, sino porque yo tenía un compromiso con el mundo, que había venido a este mundo a cumplir una misión y que tenía que esforzarme por hacer esa misión lo mejor posible. Entonces, ahí cambiaron las cosas y yo empecé a conversar con mucha gente, ya con naturalidad lo decía, ya no esperaba que me lo cuestionaran, sino que con naturalidad yo lo comentaba y empecé a trabajar un proceso de alfabetización silenciosa, diría yo, de esto. Me encontré en el camino gente que vivía la misma situación, algunos que me contaban que ya sabían quién eran sus padres, que habían investigado y que los habían encontrado y habían iniciado una relación paralela a la relación con sus papás. Yo, en mi caso, no conocía a mis papás. Realmente, como te digo, esto fue una adopción directa. Y la verdad es que en algún momento sí lo pensé, pero también sentía que eso podía lastimar a mis papás. Entonces, realmente nunca lo intenté hacer mientras ellos estuvieron en vida. Posteriormente, en algún momento lo consulté y me di cuenta que no existía ni rastro en el registro y cerré ese capítulo. Trabajé el tema y dije, la verdad es que eso no puede seguir siendo un tema importante, sino que yo he vivido una vida feliz y lo importante es eso. Y además que me encontré dos grandes seres humanos en la vida para poder caminar y me los prestó Dios durante prácticamente 4 décadas de mi vida. Wow. Entonces, a partir de ahí, empecé a enfrentarme al mundo ya con esa convicción. Y empecé a trabajar mucho lo social. Cuando tenía 14 años, fundamos el primer grupo de ayuda social en el cantón, en Santo Domingo, se llamaba Grupo Cedros, y Mm, nunca se me olvida que era Cedros, porque era un árbol y era el significado de la esperanza nuestra de poder ayudar a la gente y que la gente se sintiera cobijada por ese árbol. Y resulta que cuando vimos ese cedros, era muy grande y había mucha gente alrededor, y entonces decidimos incursionar en la política y la gente nos decía, ustedes están locos y ustedes tienen apenas 18 años, 19 años. Y yo decía, sí, y resulta que los papás de nosotros nos hacían empanadas, nos hacían picadillos, nos hacían copos, nos hacían prestiños, doña Delfina, allá en Santo Domingo, y con eso vendíamos en la Feria del Agricultor y logramos pagarnos una campaña. Y ujú, dijimos, bueno, vamos a ir a ver qué pasa. Y resulta que lo que pasó fue que ganamos. Y mm, eso me permitió llegar a la municipalidad de Santo Domingo cuando tenía alrededor de 20 años. wow, Y llegué a la municipalidad y cuando llego a la municipalidad me toca presidir el consejo municipal a esa edad. wow. Según Emilio, entiendo, 20 años, como en 3 minutos. Ok, Emilio, o sea, sos un hombre que va volando, pero quiero devolverme un minuto, Emilio, para poder trascender en esta maravillosa historia del inicio de tu vida. Vos sos un hijo elegido.
y viviste tus 40 años, 4 décadas, que Dios te prestó a estos padres siendo el elegido, el amado. Sí, bien dices, había algo que en un momento dado en tu corazón decía, yo tengo que demostrarles que valió la pena que me eligieran a mí. Pero resulta que un cambio en la visión, un cambio en el objetivo, te llevó a este proceso de desarrollo infinito, de poder tocar a tantas personas en tus primeros 20 años. O sea, estos papás que hacían empanadas y ayudaban y colaboraban y fueron parte, te dieron una oportunidad de hacer unos lazos enormes que tenés con otras personas que son la familia que uno elige. Y vos sí que sabes de eso. Debe ser de esas personas, y lo sé, que hacen lazos fácilmente porque desde el principio de tu vida fuiste elegido, fuiste amado por quien sos, fuiste un niño que recibió el amor y los brazos de dos personas que te amaron y te necesitaban además. Fuiste además una persona que pudiste enlazar con muchos amigos porque decidiste ayudar a otros. Es que hacer vida comunal es una maravilla y fue definitivamente el principio de tu carrera, de la cual hablaremos ahora. Pero quiero hacer énfasis en algo. Un árbol de esperanza, de cedro, en el que había rodeado de personas una necesidad de hacer precisamente lo que estaba en el corazón, de unir fuerzas, de ser comunidad. O sea, nos estás dando tips súper importantes desde el principio y lo resumo de esta manera. Siempre tendremos una cultura con conceptos erróneos, conceptos obsoletos acerca de la adopción y de la adaptabilidad. La adopción es lo más maravilloso que puede existir en este planeta. No solamente adoptamos un hijo como Dios te permitió a vos tener en el camino esta oportunidad. ¿Cuántas personas te han adoptado en la vida, en su casa, han abierto las puertas de su corazón? ¿Cuántas personas vos has albergado, como hoy me albergas a mí para tener esta conversación? ¿Me estás adoptando en este medio? Y de esa manera podemos hacer este lazo que es como ese cordón rojo del que muchas veces hablo, de que estábamos unidos desde el infinito y que tenemos la oportunidad de cumplir el propósito para en el que nacimos en el corazón del Eterno. Una adopción directa habla de tanto y quisiera dejarlo como una referencia para las personas que nos están escuchando. Tanto la adopción directa que hacemos de algunas situaciones o de algunas personas, pero siempre en medio de esto hay una decisión. Y la decisión que tomamos hace la diferencia en la adopción y hace la diferencia en la visión, porque vos dijiste, había personas que decían cosas groseras y vos decidiste ya no tomar en cuenta aquello, por más que tu corazón de niño muchas veces fue herido. Creo que muchas personas han hecho adopciones en su vida y han sido heridas por lo que dicen los demás. Pero ¿y qué dice tu corazón? Lo que dijo el corazón de Emilio es un cambio de visión. No vivimos por lo que la cultura dice. Esa alfabetización silenciosa, maravillosa, yo la llamo gestión del ser. Esa posibilidad de tomar de la esencia de lo que fuiste hecho y sacar la resiliencia y poder salir adelante y comenzar a decir, del polvo me levantaré y podré volar tan alto y podré seguir soñando y llevar al acto todo aquello que me permita cumplir un propósito en mí. Por aquí vamos. A los 20 años, continuamos. Sí, bueno, mira, y también te quiero decir algo. Un elemento importante fue cuando entendí
que realmente mis papás habían tomado una elección. Ujú, Y esa elección es para mí lo más grande que me ha pasado en la vida, porque cuando me di cuenta de eso, me di cuenta de que pude haber no nacido, que pude haber estado en un basurero, de que pude haber estado en un lugar distinto, con condiciones distintas. Y te cuento y te confieso que yo creo que todos tenemos un propósito en esta vida. Y esa etapa que no fue tan sencilla entenderla en mi niñez, en silencio, vivirla en silencio, me permitió sensibilizarme muchísimo, Rocío. ujú, Y sensibilizarme al punto de que yo logro identificarme con la gente más vulnerable, profundamente. Es ujú, decir, no necesito que me cuenten las historias completas. Es decir, caminando, viendo a alguien en la carretera, conversando en un avión, cuando estuve en el IMAS, era como estar en la piel de la institución. Es decir, ujú, no necesitaba que me contaran qué era eso, es decir, lo viví en mi piel. ujú, Entonces te cuento que llegué a la municipalidad y tampoco fue fácil. No fue fácil porque era a los 20 años enfrentarme a una visión en aquellas épocas adultocentrista del ejercicio del poder, ujú, donde un joven no era posible que a los 20 años gobernara una municipalidad. ujú, Y entonces fue también un proceso complejo y al final del camino logramos hacer cosas maravillosas y cosas que todavía 20 años después, ahora que regreso la semana entrante a mi pueblo, veo los frutos de esas obras y veo las generaciones salir del IPEC, los chiquitos que estuvieron en esa escuela de San Vicente que no existía hace 20 años, lo que significó la biblioteca para mucha gente por tantos años antes de la alfabetización digital. Y todo eso lo hice en equipo, con una visión en plural, con mucha gente que puso sus manos. Y entonces terminé, te cuento que después de eso me gradué de abogado y empecé a trabajar en la parte constitucional. Luego viene en mi vida la posibilidad de ir a la ARECEP, fui miembro de la junta directiva de la ARECEP, y ahí también fue otro gran reto porque los servicios públicos no tenían ese ingrediente social ujú, y entonces trabajar por buscar una visión que determinara que las tarifas no podían ser igual para todos, sino que tenían que tener también ese carácter social de que quien menos tenía tenía que buscarse que pagar menos. Entonces, empezar a vender esas ideas en una institución no acostumbrada a ese rostro social del servicio público. Salí de ahí un poco enojado, te cuento, un ujú, poco enojado porque tuve que denunciar, no estuve nunca de acuerdo con el alquiler de los edificios de la ARECEP, que hoy por hoy la historia me dio la razón, ujú, teniendo un edificio propio de esa institución, irse a alquilar uno. Y durante todos estos años, con nuestro dinero, le hemos pagado servicios públicos más caros por tener un alquiler que no era necesario. Y hoy lo dicen ellos mismos, están buscando nuevamente cómo devolverse a construir el edificio donde está el terreno propio. ujú, Pero bueno, en aquel momento, todavía muy joven, creo yo, salí a denunciar y decir, esto no puede ser. Y cuando ya me di cuenta que eso no era posible y recibí amenazas telefónicas y me decían dónde vivía yo, dónde estaban, en qué escuela estaban mis sobrinos, y era una amenaza permanente, decidí decir las cosas y poner mi renuncia. Y ujú, entonces, eso marcó mi vida y dije, la verdad es que no me dolió renunciar por el poder, me dolió más renunciar por lo que se pudo haber hecho en esa institución, pero también ahí me enfrenté a la corrupción fuertemente ujú, y a las amenazas fuertemente. Y eso ujú. me ayudó a ser más fuerte en lo personal. Emilio, das en el clavo de algo que me parece súper valioso. Y es que muchas veces trabajamos en un lugar donde nuestros valores son muy diferentes a los valores de la empresa o de la institución. Y tomar una decisión, una elección, igual que tus papás tomaron, bueno, es dejar el trabajo y lanzarse, ¿ok? A decidir, yo
soy primero y mis valores son primero y mis valores no son negociables. Por lo tanto, no puedo seguir dando mi fuerza porque el trabajo debe dignificar. El trabajo debe ser parte del crecimiento del ser humano y desarrollar nuestras pasiones ahí. Y cuando aquello es un nido de corrupción y está de alguna manera confrontándonos todo el tiempo y diciendo, yo no soy de este ambiente, definitivamente tener las agallas de decir, me voy a pesar de incluso todo lo que dejábamos del camino, pero es hacer un alto y decir, no más a aquello y es una denuncia pública realmente cuando estás haciendo un trabajo como este. Y te aplaudo mil por esa decisión, porque Mira, lo que sí sabemos es que cuando tomamos una decisión que es coherente a nuestro principio y a nuestro valor, definitivamente la vida nos pone en un camino y nos da, como dijiste, la razón, ¿ok? A través del tiempo. sí, y te voy a decir algo. Mucha gente me cuestionaba en ese momento y me decía, mira, pero ¿por qué vas a dejar de percibir esas dietas tan altas? No te pelees, deja pasar eso. Y nunca se me olvida la respuesta que le di a esa persona y le dije en ese momento, siendo una persona muy influyente en el país, le dije, mire, mi apellido y el nombre de mis padres y mis valores no están en juego, no valen una dieta. Y me fui. Y entonces eso realmente me enseñó, me puso aquel chiquito originalmente a enfrentarse a otra serie de cosas que ya no era la municipalidad y el problema a nivel cantonal, sino a enfrentarse a otros temas donde hay muchos intereses económicos de por medio y entonces a enfrentarse realmente para valorar si tu escala de valores y principios están claros y ahí entonces es donde es la hora de las horas. Decidís y tomás una decisión y después te sentís absolutamente tranquilo porque fuiste consecuente con tus valores Ujú, y con tus principios. ujú, Entonces ahí me fui y luego me fui a la vida privada, a trabajar en lo privado. Aprendí, conocí mucha gente. Eso me permitió ver desde otro punto de vista las relaciones humanas y posteriormente pasaron los años y luego me encontré con un grupo de amigos que también querían seguir pensando en cómo aportarle al país desde la parte programática. Y resulta que de un momento a otro se da la oportunidad de entrar en un movimiento que se llamó Centro Democrático y Social, que nunca salió a la luz pública tan fuertemente porque decidimos al final no incursionar en la política electoral porque no teníamos en ese momento los suficientes recursos económicos, pero también creíamos que teníamos que madurar un poco más esa idea. Y entonces en el camino llega una amiga muy cercana, parte de ese grupo de pensamiento, que es doña Ana Elena Chacón. Coincidíamos mucho en los temas sociales, en los temas de vulnerabilidad, de pobreza, de grupos minoritarios. Y entonces llega a ser vicepresidente y me llaman, estando yo en México, que si podía venir a trabajar en la construcción del Consejo Presidencial Social y darle un rostro a la lucha contra la pobreza. Y entonces me dediqué a trabajar un año completo con ese tema hasta construir ese consejo y dejarlo terminado. Y cuando ya iba a terminar y ya según yo iba a terminar en la administración pública, resulta que me llaman para que asuma el viceministerio de Telecomunicaciones en Costa Rica. mm, Y entonces ahí otra gran locura. Después del famoso escándalo de la ley de radio, me toca venir a reconstruir esa institución y pudimos construir el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, darle una visión social que era para mí lo esencial, porque eso es como una misión de vida, ujú. buscar poner el sello social en eso. Y duré 364 días, Rocío, ahí. Y Guau. fueron 364 días donde hicimos una serie de cosas y de un momento a otro la vida me dice, me llama el entonces presidente y me dice, Emilio, necesito que asumas el IMAS. Y yo dije, no puedo creerlo. Es decir, es como lo que cualquier persona que ha trabajado
a lo largo de los años en la parte social y que es un enamorado de la parte social, le toque. Ujú, Era un premio de Dios, un premio de la vida. Y yo puedo decirte que he hecho muchas cosas en la vida, locuras, y yo llamo locuras porque en el camino uno cuando tiene un proyecto se encuentra mucha gente que sueña, que tiene locuras igual que las de uno y esas se confabulan y terminan siendo una realidad. ujú. Realmente la llegada mía a Limas, yo creo que termina de consolidar esa esencia del ser humano con esa vocación social. Y realmente te puedo decir que ahí, como lo dije anteriormente, me sentí parte de la piel de esa institución. Y Guau. terminé de recorrer el país, los 82 cantones del país. Y hoy por hoy, te digo, Rocío, sigo por Messenger conversando con las señoras vigoroneras de Punta Arenas, con la gente de la zona sur, con la gente de Guanacaste, con la gente de Guararí, Mm. y la gente me escribe y yo ahora, por ejemplo, hoy que voy para Costa Rica, una señora de San Ramón me dijo, quiero verme con vos y voy a llegar al Parque Santo Domingo tal día, tal evento. Qué Porque, belleza. entonces, esa oportunidad me permitió conocer mucha gente, pero más que conocer mucha gente, Rocío, entender esa vulnerabilidad que en mi caso la viví en la niñez y que hay mucha gente que vive en vulnerabilidad sin distingo de edad. Ujú, Hay gente que vive en vulnerabilidad porque tiene hijos con discapacidad, ujú. que tienen familiares adultos mayores en situación, en una etapa de su vida compleja sin quien los cuide. Te encontrás mujeres que fueron, que quedaron embarazadas a los 12 años, a los 13 años, madres que luego terminaron siendo madres solteras y de ahí a la relación con la feminización de la pobreza. Me encontré con mucha gente también que venía con asuntos del PANI a Limas y entonces me revivían mi situación y la gente me decía, pero ¿por qué se identifica usted tanto con esta gente? Y a veces yo decía, lo hablo en privado con la persona y, entrábamos en esa conexión por mi origen Ujú. y te digo que nunca, como te digo hasta ahora, lo hago público porque también algo, Rocío, que es importante. Yo nunca quise y no he querido en estos años de mi vida, en 47 años de vida, que esto fuera un tema para que dijeran pobrecito. O Exacto. vamos a ponerlo aquí porque pobrecito, lo vamos a nombrar de ministro porque pobrecito, o porque, yo no quiero, ni he querido, ni voy a Ujú. querer que eso sea el elemento para que en algo yo pueda servir. Sí, realmente hoy lo cuento porque sé que la gente que está escuchando esto puede vivir situaciones similares o Ujú. puede enfrentarse a retos similares y entonces que también sepan que hay otros que ya pasamos por ahí, como decimos, ya pasamos por donde asustan y Claro que sí. buscamos mecanismos de defensa y logramos salir adelante. Y hoy por hoy, entonces siento la enorme tranquilidad, ya la distancia con el paso de los años, dejando ya este cargo y queriéndome dedicar a trabajar con grupos sociales en otro país que no es Costa Rica por un tiempo, dar clases en la universidad. Entonces yo siento que ya, entonces puedo hacerlo porque nadie va a decir, es que lo está diciendo para que le tengan lástima. No, no, no. Ya es un tiempo donde ya di lo que tenía que dar en esos cargos, me esforcé lo que me tenía que esforzar y ahora siento que también tengo una responsabilidad con esos pares que también vienen de ese origen, posiblemente niños o niñas o adultos que todavía no han terminado de cerrar ese capítulo en su vida y entender que la adopción es precisamente esa decisión de esos seres humanos extraordinarios que tomaron la decisión de escogerte y que por los años que te acompañan son realmente una bendición. Así Realmente es. yo te digo, Rocío, mis dos amores ya no están acá en esta tierra, pero seguirán siendo hasta el último de mis días mis dos amores, Así porque es. fueron esos seres humanos que eligieron y que me permitieron estar hoy hablando aquí con vos. ¿Qué Ujú, tal si ellos no me hubieran elegido? ¿Dónde estaría, Rocío? Tal vez ujú. ni siquiera hubiese tenido la oportunidad de nacer. Así es. Bueno, primero quiero agradecerte porque hoy abriste la Universidad de la Vida
para vos. Hoy está la estructura puesta de la Universidad de la Vida, porque podemos dar clases en muchos lugares y seguir teorizando y ser académicos y tener muchas oportunidades, pero lo que vos nos estás regalando hoy, este tesoro, es de la Universidad de la Vida y no cualquiera tiene ese propósito y esa bendición de transmitir desde el corazón lo que nos está regalando. Emilio, es que estamos hablando de que todos somos vulnerables, de que no importa, o sea, la vida, ¿ok? Que hayamos tenido. Algunas personas han tenido unos padres biológicos que desarrollan su vida con ellos y nunca se sintieron parte. ¿Por qué? Porque nunca fueron adoptados por el corazón por alguna razón. Y esos también necesitan escucharte decir que de todas las formas en que hayas vivido, eso fue un momento de elección o de decisión. Pero lo más importante que nos dices es que bien, tus papás eligieron y te dieron el camino, pero vos fuiste el que le diste sentido a tu vida tomando la decisión de decir, ok, todo lo que digan los demás no es lo que me va a dar el motivo para seguir. ¿Por qué? Porque resulta que entendiste que había sido elegido por amor, con amor y para un propósito. Y bien decís, porque si hay algo que en lo que se ha convertido dos puntos que hablo de pobreza, que siempre digo dónde empieza la pobreza mental, definitivamente. Sabemos que hay personas que están sufriendo situaciones económicas vulnerables terribles, pero hay también algunas personas que tienen mucho poder adquisitivo y son más pobres que aquellos que no tienen que comer en la mesa. Y eso, o sea, también necesitan tener un cambio de visión para poder cumplir un propósito de vida. Y el otro punto que quería trascender de esto que dices es revictimizarme. Decir, ay, es que a mí me tocó, ustedes no saben los padres que tuve, buenos o malos o feos o bonitos o groseros o agresivos. O sea, ese punto de vivir en en esa necesidad del pobrecito, como vos decís, y sacar provecho de, ay, es que me cortaron una pierna, o sea, para sentirme cada día más pobre. Es que la persona no entiende que está usando aquello en algún momento y que eso lo empobrece más. Lo que necesitas, amigo y amiga, es poder decir, esto que estoy viviendo hoy es una lección de vida y es una oportunidad para poder entrar en un proceso de cambio de visión y poder redefinir, redireccionarme y poder encontrar el propósito divino, porque como vos decís, todos tenemos ese propósito divino. Y hay algo que nadie nos puede quitar y es que somos humanos. Y como humanos podemos caernos en el proceso, en el camino nos podemos equivocar, en el camino podemos tener algunas situaciones de vida que no fueron las mejores. Pida perdón, levántese, restáurese, siga adelante. No nos quedemos en aquello que, ay, es que perdí, ay, es que se fue mi marido, ay, es que se murió fulanito. O sea, ese punto tenemos todos que hacer un duelo, por supuesto, por las pérdidas que tenemos, pero no nos podemos quedar en el duelo, tenemos que seguir adelante. Y como vos decís, no están tus papás, pero vivirán para siempre. Es muy duro perderlos. Yo también perdí a mis papás de esta tierra, pero están conmigo siempre porque lo que ellos sembraron queda en nosotros y tenemos un gran legado. Y tenemos muchas personas que están esperando que vos las adoptes. No todas las personas van a vivir dentro de tu casa, pero esa señora que te está esperando en el parque de Santo Domingo es una adopción que vos haces. Y es un compromiso con esa persona, porque el estar ahí con ella le da un lugar extraordinario, le da nuevas fuerzas, le energiza, le permite decir, wow, ¿verdad? Esta persona creyó en mí, esta persona ama lo que soy, ama lo que hago
Y ahí es donde está la conexión. Ahí es donde podemos hacer redes unos con otros y poder darnos un lugar y ser parte de este universo de oportunidades. Sin duda alguna, Rocío. Y algo importante que me parece que hay que decir, en el tema de los duelos, yo personalmente tuve mucha complicación para poder salir adelante de la muerte de mi mamá, porque precisamente la relación que teníamos, ella y yo, era una relación sumamente fuerte. Y cuando ella le detectan el cáncer, ella tuvo un cáncer de ovario, y resulta que a mí me dicen, mire, ella va a vivir 6 meses. Yo me dediqué a mover cielo, tierra y más, Rocío, hasta Cuba, para buscar todo aquello que hubiese, que existiese en el campo de la medicina convencional y no convencional para lograr salvarla. Mm, Yo viví ese año un proceso con ella sumamente complejo para los dos, pero de una fuerza común para poder salir adelante. Y en lugar de vivir 6 meses, vivió un año. ujú, Cuando mi madre muere, yo empiezo un luto súper complicado porque yo me sentía que yo todavía, que yo podía haber encontrado otra cosa más para poderla salvar. Y entonces yo me martirizaba permanentemente, Rocío, y decía que no hice. Y cuando leía algo en los medios de comunicación o en alguna revista científica, encontraron la cura para esto, hay tal medicamento, hay tal otra cosa, yo me flagelaba porque yo decía, yo no lo logré encontrar para mi mamá. ¿Cómo no lo había leído antes? ¿Cómo no lo encontré antes? Y eso me llevó a pasar más de 2 años súper complicados porque vivía permanentemente llamándome yo la atención en esa dirección. Hasta que un día me senté y hice un ejercicio y me senté con una silla al frente, vacía, y dije todo lo que tenía que decir. ujú, Y le dije todo lo que tenía que decirle. Y me perdoné yo a mí mismo algo que no tenía que haberme perdonado en ese momento, porque yo había hecho todo lo humanamente posible por salvarla, pero no era yo el que definía hasta cuándo era el último día que mi mamá estaba viva. Y yo creo que como ser humano tuve que aprender, 2 años me costó, Rocío, dos ujú, años a despedirme de ella y a entender que egoístamente yo no podía mantenerla aquí 366 días, ujú, porque ella ya tenía que partir, ya era su tiempo. ujú, Y logré sanar poco a poco ese momento. Y también creo yo que sanar ese momento que lo uno al momento de mi adopción, Rocío, porque sin duda alguna, una de las cosas más difíciles fue el perderla a ella, ujú, porque yo sentía que era una doble eh, huerfandad. ujú, Yo sentía que ya había nacido y había sido huérfano y que iba ahora a ser por segunda vez huérfano. Y ese sentimiento, dolor, de tristeza, de un montón de cosas que se unían a mí, fue muy duro. Y ujú, yo en algún momento decía, yo no sé cómo voy a pasar con él, cómo voy a superar esto. Y la gente me veía y yo, la procesión iba por dentro. Pero yo realmente viví 2 años muy complejos y al final me terminé perdonando yo y perdonando también todo lo que no se pudo hacer, porque realmente no estaba en mis manos, y dejándola a ella partir. Y hoy, como decías vos ahora, la siento cerca de mí y como les digo yo a la gente, la siento en el día, en la noche, en el viento, en la oscuridad, en una flor, cuando me acuerdo de ella, cuando me reía, en lo que viajábamos, lo que comíamos. Y entonces cada momento de esos, cada recuerdo positivo que tengo de ella, ha venido a destruir ese sentimiento de dolor tan grande que sentía por ese ser humano tan importante para mí. Y te voy a decir algo que es egoísta y me lo voy a confesar. Yo sentía que mi mamá era mucho más importante
porque mi mamá me había escogido a mí, ujú, en el sentido de que eso, de que yo lo veía, yo decía, bueno, es que la mamá, que es mamá natural, que trajo a su hijo al mundo, que en su vientre y nació a los 9 meses, fue su hijo, lo tenía ya en su vientre y era natural que lo amara sobre todas las cosas. Pero cuando una madre escoge a un hijo que no lo tuvo 9 meses en su vientre y lo ama igual que una madre que lo tuvo 9 meses en su vientre, para mí eso es la manera más evidente y manifiesta de desprenderse del amor. Y entonces yo sentía que eso, para mí, cerrar ese capítulo era sumamente complicado porque me estaba desprendiendo y despidiendo de ese ser que me demostró durante todos esos años infinito amor y desprendimiento, que es lo que ujú, a veces cuesta, porque el amor naturalmente cuando uno lo siente y lo quiere dar es muy sencillo, pero cuando tenés que escogerlo y vos ujú, decís, bueno, es que escojo a esta persona para amar, es ujú, decir, es una ujú, decisión muy difícil, pero cuando es una persona que se encuentra en un mundo, imagínate los años 70 cuando ujú, el tema de la adopción era todavía más complejo y todo el mundo tenía aquella visión de que los hijos adoptados son marihuanos, los ujú. hijos adoptados son indisciplinados, los hijos adoptados son, no se parecen a los papás, son feitos. Los hijos, hay un montón de estigmas y etiquetas sobre los hijos adoptados y que aquella mujer en los años 70 decidiera, yo voy a enfrentar eso y Ujú, voy a demostrarle al mundo que voy a tener, que voy a adoptar este hijo y lo voy a educar y lo voy a formar para que sea un hijo que sea un hombre de bien. Y entonces yo hoy te confieso que después de haber vivido esos años, ya tengo un año prácticamente, Rocío, de que mi corazón volvió a tener paz, de que aprendí a entender que ella está bien y ujú, que ese amor trasciende a pesar de lo físico, ujú, que ese amor está por encima del tiempo y el espacio ujú. y que hoy por hoy me sigue impulsando y cada vez que recibo alguna buena noticia, cada vez que me encuentro algo bonito en el camino, que tengo una oportunidad que se me abre, y lo vivo con ella, en la ausencia física, pero en el amor permanente que trasciende el tiempo. Y Así eso es es. algo que me ha enseñado muchísimo en estos, yo diría que en esta segunda parte de mi vida, en el inicio de esta segunda parte de mi vida, cuando ya estoy por llegar a los 50 años, Qué el cosa hecho más de que, divina, ¿verdad? Jovencísimo el hombre, con todo lo que ha bueno, no, hecho. te digo que parecieran y que no son tan pocos y realmente lo que sí puedo decir es que he sido bendecido porque he pasado por muchos lugares, Rocío, Así es, así y es. eso es una bendición. Sí, Hay gente que vive toda su vida en un mismo lugar y yo así he es. tenido que andar para arriba y para abajo. Y un día de esto me encontraba con un sacerdote amigo que lo despedíamos porque se iba de país. Y yo Ujú. le decía, ay padre, ¿cómo lo vamos a extrañar aquí? Y me decía, pero vos también te has despedido muchas veces y has andado para allá y para acá y ahora me venís a mí a recriminar. Y de verdad, eso es como una vocación también, Rocío, Exacto, el exacto. estar dispuesto a decir, y te lo digo hoy cuando estoy a punto de terminar mi Uy, misión diplomática, te ujú, digo, simplemente cuando me preguntan, ¿y qué vas a hacer? Me venían diciendo el qué vas a hacer y atormentándome mucha gente, yo les decía, miren, no sé qué voy a hacer. Lo único ujú, que hago es ponerme en manos de Dios y decir, Señor, donde usted quiera ponerme en este momento, donde usted me ha ujú, llevado siempre el mejor lugar. Y ujú. creo yo que la receta que a mí en lo personal me ha dado resultados, Rocío, es nunca aferrarme a nada. Así es. Siempre ponerlo en manos de Dios y decir, bueno, esto que sea lo que tenga que ser. Que en el camino de mi vida se vayan abriendo esos espacios y se vayan dando luces para yo entenderlo. Porque lo más Ujú, complicado en la vida, Rocío, es a veces leer el camino. ujú. Es decir, porque a veces te encontrás con muchas cosas que distorsionan el verdadero camino que tenés que seguir. Es Entonces que tenés que Emilio, silenciarte, ¿verdad? es que nos está dando en el clavo en esto. Mira, número uno, bueno, estás diciendo que se haga su voluntad porque tenés una fe sólida. Y, o sea, para poder decir que se haga su voluntad es porque tu fe es sólida en ese Dios de tu vida que te ilumina y te lleva a los lugares donde estás, a todos esos lugares donde has tenido que llegar, ser adoptado, ser abrazado y después decirles, chao, ya me voy. O sea, despedirse es solamente decir, aquí dejé un pedazo de mi vida
Y con las redes sociales que tenemos ahora, como vos dijiste, te seguís hablando con todo el mundo. Nos despedimos solamente del cuerpo físico, como nos despedimos vos y yo de nuestros padres. Nos despedimos de un cuerpo físico, pero ellos siguen estando presentes porque es que el espíritu no muere nunca, jamás. Entonces, por otra parte, mira, qué importante lo que nos dices acerca del duelo y de cómo te resististe por un tiempo. Tenías derecho, ¿ves? Sos humano. Ya habías aprendido tantas veces de tantas cosas y resulta que ese apego lo tenías y tenías que de alguna manera ir desenraizándote de aquello de 366 días cuando mami se iba a la eternidad y yo quería dejármela un día más y resulta que, como yo decía, cuando hace un año se fue mi mamá, ya ella la llamó porque tenía una cita de amor con el maestro, o sea, y nosotros queríamos intervenir ahí para que se quedara conmigo un día más. No, el día está estipulado para vos, para ella, para mi madre, para mí, para cualquiera. No importa la edad, y eso es importantísimo. El día está estipulado, por eso es que hay que ser diligentes todos los días como si fuera el último día de nuestra vida. En todo caso, ayer ya pasó y entonces solo tenemos hoy. Lo que estamos haciendo hoy es hacer historia. Hoy estamos grabando y el día que sale este podcast ya será otro día. Ese día será su presente para escucharlo una persona, pero al día siguiente será ayer. Por lo tanto, necesitamos vivir intensamente cada minuto de nuestra vida, siendo agradecidos por cada paso que damos, reflexionando acerca de nuestro ser y de nuestro hacer y también siendo comedidos en nuestro tener, porque muchas veces estamos teniendo cosas que nos están quitando o nos están obstaculizando la luz de la que hablas. Eso que me queda clarísimo. Vos decís, o sea, se ponen oscuridades en el camino que yo muchas veces fui apagando la luz porque me fui llenando de cosas que me quitan la posibilidad de visualizar claramente cuál es el camino. Y vuelvo a otro punto más. Estamos hablando de que Emilio Arias, embajador de Costa Rica en Guatemala, está teniendo una posibilidad increíble de trabajar, de poner el sello en un pueblo hermano, con un corazón enorme, un hombre sin fronteras que ha podido trascender y hacer para muchos una posibilidad, darle oportunidades a muchos y además una cosa que nos mostrás es que sos un ser humano sensible, que aprendiste eso desde muy pequeño y seguís siendo así. Hoy me estás diciendo, voy a dedicar mi vida a trabajar en otros países, ayudando y grupos que necesitan socialmente ser levantados, ser ayudados, ser apoyados. Y mi corazón se deshace ante esas palabras porque si hay algo en lo que es maravilloso gastarse en el día a día, es en poder dar de gracia lo que de gracia has recibido. Y eso es lo que haces, Emilio, y te lo agradezco muchísimo y te lo agradezco como parte de una humanidad y de un universo de personas que necesitamos definitivamente a alguien que esté ahí y nos eche una mano. Y Rocío, y ahora que decías eso, estaba yo viendo aquí al frente los árboles que tengo en el balcón de la casa. Y vos sabes que hay otra cosa que no puedo dejar de decir, que creo que hemos hablado de temas importantes en mi vida, pero que al fin y al cabo podrían servirle a otros para poder salir de sus propios líos, ¿verdad? Ujú, El hecho de que a lo único que uno no puede renunciar es a la felicidad, Rocío. ujú. Y eso me costó aprenderlo casi 50 años de mi vida, casi 50 años de mi vida. Y hoy por hoy siento como que después de vivir, cerrar ese capítulo que te comenté del duelo con mi mamá y volver a ver a los lados, tomé la decisión como de quitarme el saco, la corbata, los zapatos y empezar a caminar muy suelto. Ujú, Antes me preocupaba mucho
muchas cosas. Y como te digo, ve vos que desde que era niño me preocupaba yo por ser el hijo que efectivamente no fuera orgullo de sus papás y no fuese el lamentarse del por qué lo adopté. Ujú, Luego, el que tenía que cumplir a cabalidad en sus cargos y ser honesto, honrado para poder ir conforme a los valores y los principios de sus papás. Luego, venir acá, que me costó un mundo la diplomacia, porque yo soy muy sencillo de vestir. A mí no me gustan las corbatas y los trajes, te lo ujú, confieso. Y tuve que venir aquí a usarlos porque como diplomático tengo que utilizar cierta ropa. ujú, Pero resulta que llega el momento en mi vida en donde el tema de la felicidad es un tema que entra en un cuestionamiento absoluto. Y entonces empiezo a decir, no, 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 no. Ya realmente hay ropajes que tengo que dejar en el camino, tengo que aprender a ser feliz. Entonces yo escribía poesía para mí, Rocío. Y ujú. entonces me la guardaba y tenía una caja llena de poemas guardados, que anduvo por todo lado la caja y no la encontraba. Y hace un año dije yo, pero ¿dónde está esa caja? Y entonces empezar a Costa Rica a llamar para que me la buscaran. Y yo un día me senté con los poemas y me senté con los nuevos que escribí y dije, no, ya es tiempo de que otra gente los conozca también. Ujú, Y ujú. es tiempo que la gente entienda muchas veces por lo que yo digo en el poema y pueda traducirlo, pueda también interpretarlo conforme le sirva y pueda también de alguna u otra manera mostrar también sentimientos que muchas veces no mostré. Porque hay otra cosa que también te confieso, soy súper tímido, Rocío. Eso nadie me lo cree. Nadie te lo creería. Nadie me lo cree, nadie me lo cree y la gente cree que es mentira y se ríen de mí. Y te digo, yo soy un ser humano desde niño súper tímido. Y eso ha sido un reto que he ido venciendo permanentemente y permanentemente. Y hoy por hoy, te digo que en esta segunda etapa de la vida, he aprendido a dejar eso de lado. Ya hay cosas que literalmente, Rocío, no me importan. No me importa lo que piensen los demás, dice una canción. Y yo Ujú, pienso lo mismo. Hoy me preocupo más por decirle a la gente que quiero que la quiero. ujú, Aprendí a poner corazones en el WhatsApp. ujú. Aprendí a decir te quiero a la gente al final en una conversación. Y eso antes yo decía, no, mira, ¿cómo lo van a ver? ¿Cómo la gente va a sentir que soy muy meloso? No, no, aprendí a soltar y a decir cosas con mis amistades, cuánto las quiero, a decirles cuando algo siento que no me gusta, lo digo, cuando quiero vestirme con ropa sencilla y de manta y andar caminando por la calle e irme a sentar a un parque a meditar, lo hago. Aprendí a hacer yoga y entonces de un momento a otro me siento en algún lugar que me parece bonito y medito y resulta que ya no me preocupa qué piense la gente. Y no me preocupa tampoco que piensen que por lo que he hecho en mi vida, tengo que tener un maletín en la espalda, un salveque, que tengo que andar jalando para tener las formas que todo el mundo le calcen y quieran de mí. Entonces he aprendido, ahora te cuento que me estoy empezando a dejar el pelo largo a Ay, qué los belleza. 47 años, Rocío. Sí, sí, Y sí. eso me costó un mundo, porque siempre me decían, pero ¿cómo usted, el ministro de pelo largo? ¿Cómo el presidente municipal de pelo largo, cuando tenía 20 años, lo añoraba? Y no me dejaban porque no podía. Además, en aquel adultocentrismo no podía. Y ahora dije, hace 3 meses llegó la hora. Y entonces estoy en eso, estoy escribiendo los poemas, voy a volver a pintar nuevamente, ya me voy a comprar un lienzo para volver a pintar. Y entonces llegó la hora como de otro momento. Ujú, Y eso no significa, Rocío, que estoy renunciando a mis banderas sociales, a ujú, trabajar con la gente que me encanta, porque ahora, ujú, como te digo, acá me voy a dedicar a trabajar con mujeres en empoderamiento, mujeres, con grupos ujú, indígenas, con los estudiantes de la universidad. Sí, voy a seguir trabajando, ujú, pero realmente voy a seguir trabajando con una libertad muy grande de ser yo en mi esencia. ujú, Y entonces ya no me interesa que me conozcan si cumplía formalmente con la etiqueta de la vestimenta que tenía que ocupar en aquel cargo. Ya no, ya ujú, ahora no me van nadie, ya nadie me va a contratar como a los 20 porque andaba formal y a los 20 años ejercí un cargo. No, ujú, no, ya tampoco estoy en un ministerio, estoy siendo yo mismo. Y ujú, entonces siento una enorme tranquilidad, es entenderme que no se puede renunciar a la felicidad, ujú. que yo Y tengo eso, derecho a y eso. eso que decís, ahora soy yo, eso es plenitud.
Eso es felicidad. O sea, todo lo que estaba adjunto es algo pasajero que en algún momento nos hizo una sonrisa, nos dio placer, nos dio un momento de sentirnos plenos, pero resulta que en la plenitud total está en ser yo, en poder decir, se acabó la represión que otros hicieron, los conceptos que otros dijeron, incluso, siempre digo, el diccionario que yo tenía porque así me lo enseñaron. O sea, yo lo elijo, yo lo resignifico. Eso es una vida de compromiso conmigo mismo y cuando puedo amarme a mí y reconceptualizarme, tengo la posibilidad, Emilio, de renovar el entendimiento. Y cuando renuevo mi entendimiento, soy transformado. Y donde llego transformado, siempre alguien tiene que decir, algo te pasó a vos, ¿verdad? Y entonces podemos solamente contar la historia como lo has hecho hoy con nosotros. Emilio, definitivamente has trascendido y estás exactamente como aquella oruga que entró y está sacando y desdoblando sus alas para volar más alto en el propósito divino. Contanos, Emilio, ¿querés darnos uno de tus poemas para la audiencia? Mira, me agarraste así como dicen a medio camino y estaba yo pensando precisamente buscar algún poema y vamos a hacerlo así como al que primero me salga aquí en el teléfono, Me porque parece realmente genial. aquí no hay nada planeado, sino aquí todo es realmente natural. Así Vamos a es. ver cuál me sale aquí en el teléfono, porque realmente te digo, hay un poema que escribí que se llama Se me perdió la musa y lo escribí para la época de la pandemia. Ujú, Y en algún momento te lo voy a leer, aunque ahorita ujú. no lo tengo a mano, pero mírame el que me salió, se llama Mi Nazareno Moreno. Ok. Te cuento que soy devoto de Jesús Nazareno. Ah, Entonces, me identifico mucho con esa vida de Jesús Nazareno. En algún momento decía, pero es que eso es una vida de sufrimiento, qué triste ver el Nazareno. Y luego aprendí a entender al Nazareno desde otra perspectiva. ujú, Y entonces, te lo voy a leer, este lo escribí hace un año más o menos. ok. Se llama Mi Nazareno Moreno. Dice, oh Padre mío del consuelo, con mirada de súplica te vengo a visitar. No hay amor más grande que el tuyo, por eso te vengo a implorar, cargando en mi mano los clavos con los que te quisieron matar. Dulce mirada la angustia, que con tu manto quisiera ocultar el sufrimiento de tus costados y la sangre del cuerpo inmortal. No te alejes, Padre mío, porque sin ti no podría caminar por este mundo de angustia que en silencio solemos llevar. Toma mis manos humanas, llénalas de caridad, para que sea mi abrazo al hermano, símbolo de tu humildad. Oh Nazareno moreno, que en tu piel se vino a ocultar el amor del Cristo del consuelo que al mundo viniste a entregar. No me dejes, Padre eterno, que en la angustia vine a mirar, tus ojos cargados de llanto, mis manos quisieran secar. Oh Hijo del Padre amado, que la cruz en hombros cargó, apiádate de mi alma y sobre todo de mi corazón. Oh mi Nazareno moreno, a tus pies vengo a entregar la salud para seguir tus pasos y darle al hambriento pan. Déjame tocar tus manos, que con ellos pueda llevar el abrigo al que tiene frío y el techo al que no tiene hogar. Aquí mi Nazareno moreno, a tus pies vengo a implorar que de mi pueblo seas el consuelo y nunca nos vayas a abandonar. Qué belleza, qué oración de tu corazón. Y te puedo decir algo, el que jamás nos abandona, el que jamás se aparta de vos y el que te eligió desde el principio y hasta el fin. Y eso, Rocío, y para mí el nazareno tiene un significado muy grande, porque realmente ese nazareno es es la parte de la vida de Jesucristo más difícil. Ujú, Y es la parte donde normalmente nosotros como seres humanos, cuando estamos en sufrimiento, nos identifica. ujú.
pero además es ese hombre, ese Dios hecho hombre, Ujú, que viene a vivir una etapa compleja y sabiendo que va a ser más compleja al final y nunca deja de estar a la parte de nosotros, a la ujú, parte de los seres humanos en su tiempo y no lo ha dejado de estar ahorita, ¿no? exacto. Pues realmente yo me identifico muchísimo. Bueno, soy católico, pero soy Ujú, cristiano ante todo y respeto ujú, profundamente. Y, ujú, y para que veas que soy consecuente en mi vida, creo en el Estado laico. ujú, Sí, a pesar de ser un político, creo en el Estado laico, pero eso no significa precisamente de que yo ame profundamente a ese Cristo, ¿verdad? ujú, Y, ujú, y procuro que en mi vida y en el caminar de mi vida dejar esa huella, ¿verdad? ujú. Que es la huella que uno deja en los seres humanos indistintamente del momento y del tiempo. Y como decías vos, es ese estar dispuesto a poner el hombro cuando alguien lo necesita, a tender la mano cuando alguien la necesita, a quitarse el abrigo para dárselo a quien no lo tiene. Y Así eso lo es. aprendí, te digo, de mi abuela, que es Ujú, tal vez la persona más significativa en mi historia de vida en el tema social, ujú, porque recuerdo a mi abuela que era una líder comunal y cuando llega una vez a la casa y nos dice, háganme el favor y me dan las cobijas que tienen. ujú. ¿Cómo, tita? ¿Con qué cobijas nos vamos a quedar? No, no, sus papás tienen para poderles comprar a ustedes cobijas mañana. Hay gente que en este momento no las tiene porque se les incendió la casa, así que me van dando las cobijas. Y recuerdo ver a mi abuela con bolsas de plásticas llenas de Ajá. las cobijas de todos mis primos del vecindario. Y entonces Así, ese es el nazareno, ujú, Rocío. así es. Todos tenemos un nazareno y además todos tenemos esa obligación con nosotros mismos y con nuestro paso por el mundo de en algún momento, si no es constantemente, en algún momento, de significar eso para la gente. Así es. Emilio, por favor, te comprometo demasiado si te pido que iniciando otro periodo de tu vida podamos tener otro espacio porque apenas estamos como en la introducción. Tenemos que darle mucho al mundo y vos sos un ser humano de corazón abierto. Entonces, ¿qué te parece si en otro momento grabamos otro programa? Por hoy, puedes darle las palabras finales a nuestra audiencia. Bueno, primero, con todo gusto. Gracias. Posiblemente en ese momento va a ser, aunque no me vean, con un pantalón bien ancho, con una camisa bien larga y con vestido de ropa más clara y sin la corbata y sin el saco, pero lo voy a hacer con muchísimo gusto. Claro. Te quiero decir que te agradezco muchísimo esta oportunidad de haberme abierto la puerta para hablar de un tema que no había hecho nunca, nunca lo había hecho público. Lo había hablado con mucha gente en lo personal y en lo individual, pero creo que era el momento para poderlo hacer y que tal vez les llegara al oído a muchas personas que viven en un tránsito similar al que yo tuve. Lo que les puedo decir a quienes los escuchan es que realmente todos vivimos esa vulnerabilidad en distintas facetas, pero lo más importante es no renunciar a la felicidad, es entender que vinimos a este mundo a ser felices y que si de más, y que si de paso está la posibilidad de ser a otros felices, hay que hacerlo. Así es. Gracias, Emilio. Gracias por el compromiso. Gracias por el amor. También me gustaría estar en el Parque Santo Domingo cuando llegues con la señora y abrazarte también, porque realmente somos una familia y tenemos que ir agregando a unos y a otros que necesitan y además aprendiendo los unos de los otros. Así es que aquí estaré en este terruño tuyo con los brazos abiertos para decirte bienvenido a casa y también estás en tu casa, en el lugar donde estás hoy, porque donde quiera que estés, ahí está tu corazón. Así es que gracias, gracias, gracias. Y a ustedes, amigos, mil gracias por habernos escuchado hasta el final de este programa. Los espero el próximo miércoles en un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Por favor, cuídense montones. Los amo. Un abrazo. Chao.